Seguimos en cobertura de última hora de Noticias Telemundo, así que interrumpimos de nuevo la programación de Costa a Costa porque tenemos ahora señal en vivo que está distribuyendo el gobierno de El Salvador, pero señal en vivo desde la Casa Blanca, desde el interior de la oficina oval. Como ven, primeros minutos de este intercambio entre Donald Trump y Nayib Bukele, entre el presidente de Estados Unidos y El Salvador. Eso a minutos de empezar una reunión a puerta cerrada, pero de momento este es el momento en el que los medios pueden acceder, pueden tomar imágenes, pueden ver esas primeras interacciones, que es importante porque a veces hay detalles, hay palabras o incluso hay interacción con los medios durante esos primeros minutos. Vemos un Nayib Bukele vestido completamente de negro, de oscuro, y un Donald Trump con su look habitual, con su corbata roja en esta oficina oval. También está presente Marco Rubio, el secretario de Estado, que en las últimas horas ha dicho que esa relación entre ambos países y entre ambos presidentes está marcando un antes y un después en temas de seguridad en el hemisferio y en el continente americano. Vemos también al vicepresidente J.D. Vance en esa sala y, como ven, es una señal. Escuchemos al presidente Trump. Muchas gracias. Es un honor tener aquí a un amigo mío. Hemos pasado por esto juntos y nos llevamos muy bien durante todo este periodo. Lo conocí cuando era muy joven, sigue siendo muy joven. Está haciendo un trabajo fantástico. Señor presidente, es un honor recibirlo. Está haciendo una labor increíble por su país y apreciamos el trabajar con usted. Usted quiere combatir la criminalidad, nosotros también. Ha sido muy efectivo y debo enviar un saludo a la gente de El Salvador. Debo decirles que tienen un fantástico presidente. Lo conocí cuando era muy joven, incluso más joven que tú, Marco. Sigue siendo joven de corazón, pero gracias por un excelente trabajo. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en la oficina oval con el presidente y líder del mundo libre. Estamos muy satisfechos y estamos ansiosos de ayudar. Tenemos un problema de criminalidad, un problema de terrorismo que enfrentamos y somos un país pequeño. Si podemos ayudar, lo hacemos. Y de hecho, se hablaba de que éramos la capital mundial del crimen en el país más seguro del mundo. Y dicen que hemos puesto en prisión a miles. En realidad hemos liberado a millones. Me parece que puedo usar ese lema. Es excelente. La realidad, señor presidente, es que usted tiene que liberar a 350 millones de personas. Pero para hacer ese trabajo hay que poner a alguien en la cárcel. Es inevitable. No se puede dejar a los criminales en libertad, manteniendo en prisión a todos los demás estadounidenses que claman por el fin del terrorismo y de la criminalidad. Y estoy seguro que la gente ha notado un cambio en las calles. Usted está apenas comenzando su segundo mandato. Es evidente, considerando las cifras en la frontera, incluso en las ciudades manejadas por demócratas, se nota la diferencia. Así que estoy muy satisfecho de estar aquí, es un honor y encantados de poder ayudar. Bueno, aquí ocurrió algo terrible. Tuvimos un gobierno que permitió que la gente entrara sin control a nuestro país, no solo de Sudamérica, sino de todo el mundo. Muchos del Congo, en África, de Asia, de todas partes del mundo, de Europa, y vinieron de cárceles y de instituciones mentales, pandillas de Venezuela, entre otros lugares, y cientos de miles o millones vinieron.
millones de personas, un alto porcentaje eran criminales violentos. Teníamos 11.088 criminales conocidos, algunos de ellos que habían matado a más de una persona, y esto lo permitió un hombre que lo que le hizo a nuestro país fue increíble. Así que estamos aplicando correctivos. Pero lo que hicieron ese hombre y ese partido a nuestro país, fronteras abiertas, todo el mundo podía entrar. Gente que venía de prisiones, eso fue lo que sucedió. Estamos aplicando los correctivos. Hemos registrado los números más altos de reclutamiento en los departamentos de policía. Hace un año la cifra era sumamente baja. Y en las Fuerzas Armadas ahora, en la Infantería de Marina, del Ejército, en la Guardia Costera, la Fuerza Aérea, hemos tenido las mejores cifras que hayamos tenido en reclutamiento. Nunca habíamos tenido algo así. Cifras sin precedentes a todo nivel. Pero muy importante con la policía. Realmente estábamos teniendo problemas con la policía porque no estamos protegiendo a nuestros funcionarios. Nos encantan nuestros policías, nuestros bomberos y todos. Pero hemos tenido el mayor entusiasmo jamás registrado. También hay entusiasmo por lo que estamos haciendo con el comercio. Estamos recibiendo miles de millones de dólares. Hace 2 semanas establecimos una pausa porque hay que mostrar cierto grado de flexibilidad, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Los mercados recuperaron su fortaleza después del ajuste, pero estábamos perdiendo 2.000 millones de dólares por día. Nadie puede soportar esto. Ahora estamos recibiendo 3.000 millones de dólares por día. Somos un gran país, pero tuvimos gente estúpida manejándolo y lo que ocurrió en la frontera nunca se puede olvidar. Lo que hicieron es un pecado. Usted nos está ayudando y se lo agradecemos. Realmente lo que usted está haciendo con la frontera es notable. Esta mañana registramos el 99,9% de censo. ¿Y por qué no aparece eso en los medios? Bueno, porque en los medios de noticias falsas, como la gente de CNN que está aquí, ellos prefieren no publicar estas cifras. Pero es una vergüenza. ¿No les parece interesante? ¿Por qué los medios no reflejan esto? Bueno, 99%. Es impresionante. ¿Quieres hablarnos de cómo está la frontera, Christy? Sí, es excelente lo que puede hacer un buen líder con instrucciones claras. Las leyes cuentan. Tenemos que tener en nuestro país gente que ame a nuestro país. El primer intercambio de palabras entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Donald Trump. Noticias Telemundo y el resto de medios publicamos mensualmente los datos de detenciones en la frontera. También hemos escuchado el eslogan de Nayib Bukele que dice: hemos detenido a miles, hemos liberado a millones, hablando de la criminalidad, hablando de la supercárcel de El Salvador, y Donald Trump ha dicho que es un eslogan excelente y que resume, ¿no?, la relación iniciada entre estos dos países, entre Donald Trump y Nayib Bukele. Seguimos con su programación habitual de Telemundo y volvemos con más información en Noticias Telemundo ahora, su canal de noticias gratis y en español. Seguimos con más. Un saludo desde la sala de redacción. Soy Damián Bonmatí. Seguimos en Noticias Telemundo ahora, su canal de noticias gratis, verificada y en español, con señal en vivo desde la Casa Blanca. Y están hablando esos dos líderes, Donald Trump y Nayib Bukele. Es una de las reuniones internacionales más importantes de este mandato para Donald Trump, al menos hasta el momento. Además, la primera reunión con un líder latinoamericano. Escuchamos esta señal en vivo entre ambos líderes. Lo pusieron en libertad cada vez y la última vez que lo detuvieron fue enviado a El Salvador. No va a quedar en libertad. La última vez le disparó en la pierna a un policía. Aquí estamos hablando de algo acá no funciona. Sí, es el establecimiento liberal, pero ya ellos no están gobernando este país y estamos trabajando con sentido común. De eso se trata.
Esto no es una cuestión conservadora o liberal, se trata de sentido común. Es como permitir hombres compitiendo en deportes femeninos, hombres boxeando con mujeres. Eso es un abuso. Pero tenemos gente que está luchando desesperadamente porque piensan que los hombres sí deberían competir en deportes femeninos. En algunos casos no importa mucho, pero en otros casos es hasta peligroso. Sí, el movimiento de derechos de las mujeres estaba ejerciendo presión para evitar que los hombres abusaran de las mujeres. Y ahora alguna de la misma gente está tratando de dar marcha atrás para permitir que en los deportes sí haya hombres abusando de las mujeres. Eso no tiene sentido. Bueno, tienen récords en levantamiento de pesas. Con una diferencia de 100 libras. Un récord que no se había superado en 18 años. Hablan de fracciones de onzas y de repente meten hombres y todo esto es una locura. Pero siguen luchando. Pero vamos a dejar ese tema para más adelante. Mis asesores me dicen, bueno, ni toca el tema todavía. Pero esta mañana veía a un congresista luchando desesperadamente para que los hombres puedan competir contra las mujeres en deportes femeninos. Y uno dice, bueno, ¿por qué lo están haciendo? Pero bueno, eso no se da mucho en su país. No, nosotros sí protegemos a las mujeres. Es una forma importante de protección también. Y notará que la mayor parte de mi gabinete lo integran mujeres. Hacen un trabajo increíble. Esto es impresionante. Sí. Habíamos tenido muchas veces a mujeres, pero nunca habíamos tenido a 3 aquí. ¿Las tratan mal? Hemos avanzado mucho en ese sentido también y ha sido realmente fantástico. Christie y la secretaria de la presidencia, Susie Waltz, dicen que es la mujer más poderosa del mundo. Eso según las revistas, por cierto. Probablemente sí lo es. Felicidades. Steven ha hecho un trabajo fantástico. Tenemos un equipo excelente. Él lo sabe. ¿Alguna pregunta? Señor presidente, usted mencionó reiteradamente anoche que atacar a Ucrania fue un error y se le ha dado un plazo a Putin. El error fue dejar que la guerra estallara. Si Biden hubiera sido competente y si Zelensky hubiera sido competente, no lo sé. Tuvimos una sesión difícil aquí. Él seguía pidiendo más y más. Esa guerra nunca debió haber estallado. Durante 4 años Putin ni siquiera planteó el tema. Pero cuando tuvimos estas elecciones manipuladas y yo salí de la presidencia, estalló esta guerra. Esto nunca debió haber ocurrido. Biden debió haberle puesto fin. Y si ven el caso de Putin, no estoy diciendo que nadie sea un ángel, pero durante 4 años esto ni siquiera se planteó. No lo hicieron. Tenía el deseo de hacerlo, pero no lo hizo. Todo lo que había que hacer era bajar el precio del petróleo, pero Biden mantuvo el precio tan alto porque hizo imposible conseguirlo. Si se hubiera reducido el precio del petróleo no hubiera pasado. Pero conmigo esta guerra nunca hubiera estallado. Y fue un terrible abuso. ¿Qué tenemos ahora? Un país donde el 25% de su tierra ha sido tomada, millones de personas muertas. Esto no se ha reportado con exactitud, la cantidad de muertos. Esta es la guerra de Biden. Estoy tratando de ponerle fin y creo que lo vamos a poder hacer. Están perdiendo 2.500 jóvenes en promedio cada semana. Los rusos y los ucranianos. Pero realmente eso no importa tanto.
no son ni de su país ni del mío, pero queremos ponerle fin a esto. 2.500 muertos por semana es terrible. Yo he visto fotografías satelitales y esto no es aceptable. Esta guerra nunca debió haber comenzado y Biden pudo haberla parado, Zelensky pudo haberla parado y Putin nunca debió haberla comenzado. Todos tienen responsabilidad. Ha hablado con el presidente Zelensky sobre su oferta de adquirir misiles. Él siempre quiere adquirir misiles. Mire, cuando se comienza una guerra hay que estar seguro que se puede ganar. Uno no se enfrasca en una guerra con alguien 20 veces más grande. Recuerden que nosotros les proporcionamos los misiles Javelin. Así fue como ganaron sus primeras victorias cuando los tanques se atascaron en el fango. Y había esa expresión en aquel entonces que Obama les mandó frazadas. Trump les envió misiles. Pero esto nunca debió haber ocurrido. Es una vergüenza. Ciudades y pueblos destruidos, en su mayor parte. Si ustedes ven estas hermosas espiras de los edificios, quizás las más hermosas del mundo, ahora han quedado hechas añicos y hay millones de personas que han muerto, es lo más importante. Millones de personas por 3 personas. Yo diría Putin, número 1, Biden, que no tenía idea de lo que estaba haciendo, número 2, y Zelensky. Y yo todo lo que puedo hacer es tratar de parar esta matanza. Y creo que estamos avanzando bien. Ha habido propuestas y tendremos buenas propuestas muy pronto. En cuanto a la investigación del FBI sobre el atentado contra el gobernador Shapiro, bueno, por lo que he leído y por lo que me han dicho, la persona que lanzó el ataque no tuvo motivación política, probablemente una persona desquiciada. Esto es inaceptable. En cuanto al estatus de protección temporal, mire, tengo la mejor relación con él. Lo conozco desde que era muy jovencito y siempre me impresionó. Y dije, bueno, parecía un adolescente en aquel entonces. Bueno, no sé si eso sea bueno o sea malo. Ha crecido en los últimos 5 años. En cuanto al TPS para los salvadoreños, le va a pedir al presidente Bukele que ayude a devolver al individuo que fue deportado por error a El Salvador. Déjeme preguntarle a Pam. Sí, señor presidente, primero y principal, él estaba ilegalmente en el país, había estado ilegalmente en nuestro país y en 2019 2 tribunales, un tribunal de inmigración y un tribunal de apelaciones, dictaminaron que era miembro de la MS-13 y que estaba ilegalmente en nuestro país. Había papeleo adicional que se tenía que haber hecho. Ahora depende de El Salvador si lo quieren devolver, no depende de nosotros. La decisión de la Corte Suprema establece que si El Salvador quiere devolverlo, y esto es un asunto de relaciones exteriores, si lo quieren devolver, nosotros lo vamos a facilitar, vamos a proveer el transporte aéreo. Y estás haciendo un gran trabajo. Bueno, la pregunta la hace CNN y ellos siempre preguntan con un cierto sesgo. Por eso nadie los ve, pero ¿quieres responderle a esa pregunta? Sí, como mencionaba Pam, teníamos un inmigrante ilegal proveniente de El Salvador.
Él es un ciudadano salvadoreño, así que es arrogante que los medios estadounidenses digan que nosotros le vamos a decir a El Salvador cómo manejar el caso de uno de sus ciudadanos. Segundo, se determinó en una corte que él era miembro de la MS-13. Cuando la MS-13 fue declarada una organización terrorista, eso significa que él ya no era elegible bajo las leyes federales, y ustedes lo saben, que ya no era elegible para ningún tipo de alivio migratorio en Estados Unidos. Así que teníamos una orden de deportación válida. Bajo nuestra ley, él no debería ni siquiera estar presente en Estados Unidos y tenía que ser devuelto debido a la designación como terrorista internacional. Esto fue refrendado por un juez de distrito. Luego vino un juez de distrito que le dijo al gobierno que debía secuestrar a un ciudadano salvadoreño y traerlo de vuelta. Eso se llevó a la Corte Suprema y la Corte Suprema determinó que la orden era ilegal y fue rechazada de forma unánime, diciendo claramente que ni el secretario de Estado ni el presidente pueden ser obligados a extraer a un ciudadano salvadoreño de El Salvador, quien es miembro de la MS-13, que ustedes entenderán es una entidad que viola niñas, asesina mujeres, asesina niños, comete actividades salvajes en todo el mundo. Y si fuera su vecino, ustedes actuarían de inmediato. Dos preguntas clave, ¿no?, en esta parte de preguntas de los medios. Una sobre el futuro del TPS para los salvadoreños. Nuestro corresponsal Javier Vega preguntó y repreguntó sobre el futuro para esos protegidos hasta ahora con el TPS. El presidente Trump evadió la respuesta y se ciñó a decir que tenía la mejor relación con Bukele y que lo conocía desde adolescente. Y segunda pregunta clave sobre el deportado por error a El Salvador según la justicia y según el propio gobierno en documentos de corte. Contestaron la fiscal general Pam Bondi y Stephen Miller, un asesor clave en temas de inmigración en la Casa Blanca. Insistieron en que Kilmar Abrego García, el deportado por error, padre de familia de Maryland, estuvo ilegalmente en Estados Unidos. Lo acusaron de ser miembro de la MS-13, diciendo que cortes lo habían acusado de eso. Entiendo que fue ICE que lo había acusado y no una corte. Y también dijo, como titular, que depende de El Salvador que lo devuelvan a Estados Unidos, que dejaban en manos de Nayib Bukele la vuelta de Kilmer Abrego García, aunque varias cortes han determinado que el gobierno de Donald Trump es quien debe devolverlo porque fuese el que lo envió. Y de hecho la Corte Suprema dijo la semana pasada que debían hacer pasos para esa devolución a Estados Unidos, esfuerzos para devolver a Kilmar Abrego García, acusado por ICE de miembro de la banda MS-13 y que está en El Salvador sin una sentencia judicial en su contra por eso y tampoco sin una fecha, sin un tiempo concreto para el que estar en esa megacárcel de El Salvador, el SECOT. Ya hace 30 días de su envío junto a muchas decenas de inmigrantes más, sus familias se quejan de las condiciones. Soy Damián Bonmatí, explicando en vivo la actualidad. Somos Noticias Telemundo. Ahora un saludo desde la sala de redacción. Que tengan buen día. Seguimos. Así de simple, punto. La Corte Suprema dijo lo que acaba de decir Marco. Ningún tribunal puede imponer cómo manejar la política exterior de Estados Unidos. CNN lo considera una derrota, por supuesto, pero el presidente Trump ha establecido esta orden y eso ya está decidido. Usted dijo que si la Corte Suprema lo determinaba, usted lo haría. ¿No les parece maravilloso que podamos sacar criminales de nuestro país? ¿Por qué tienen que volver una y otra vez sobre esto? Es por eso que nadie los ve y han perdido la credibilidad. ¿Cuántos criminales ilegales piensa usted exportar a El Salvador y presidente Bukele? ¿Cuántos está dispuesto a recibir? Tantos como sea posible. Y le preguntaba al presidente, él tiene este masivo complejo carcelario, y le pregunté, ¿pueden construir más? Tantos como podamos sacar del país, que entraron gracias a la política del incompetente Joe Biden, esa política de fronteras abiertas. Ninguna persona inteligente o con sentido común entiende la razón para esto.
Hay millones de personas que no debían haber estado en el país, gente peligrosa, millones de personas, asesinos, traficantes de drogas, y les permitieron entrar a nuestro país, provenientes de otros países que fueron muy inteligentes cuando supieron que teníamos a este presidente con un cociente intelectual muy bajo. Por cierto, me hicieron un examen con mi examen físico y me decían, bueno, no habíamos visto un resultado así, me dijo mi médico. Ojalá esté satisfecho con eso. Aunque no me han molestado mucho con el tema recientemente, pero espero que estén satisfechos con el resultado médico de mi examen. Pero me dijeron, ¿quiere someterse a una prueba cognitiva? Y les pregunté, ¿se la hizo Biden? No. ¿A alguien más se lo ha hecho? No. Y dije, bueno, ¿y qué tal Obama? No, él tampoco. Y dije, bueno, voy a hacerlo yo, voy a ser el único. Lo he hecho 3 veces ya y no es tan difícil, pero el examen físico fue excelente. Los médicos de Walter Reed, excelentes profesionales. También aproveché para visitar a un soldado que sufrió heridas severas, perdió sus piernas. Hablé con su madre también. Yo estuve 5 o 6 horas en Walter Reed, pero me hizo un examen físico completo. El resultado fue excelente. Si es necesario, vamos a ayudar. Sí. Tienen instalaciones muy seguras. No están jugando. Yo quisiera ir un paso más allá. Le decía a Pam, tenemos que cumplir con las leyes, pero nosotros tenemos criminales internos que golpea a ancianas en la nuca con un bate de béisbol, que empujan gente a las vías del tren. Son monstruos. Y quisiera poder incluir a esto en el grupo de gente que se pueden expulsar del país, pero hay que ver qué dice la ley al respecto. ¿Piensa que más gente debería asumir una posición fuerte como la de ustedes? El presidente lo ha dicho mejor que nadie. Hay que tener libertad, pero eso requiere actuar contra los malhechores. Algunos de estos individuos tienen problemas mentales. Así que si uno quiere seguridad para el país, hay que encargarse de esta gente. Pero aquí hablan de un error. Si fue que se equivocaron o fueron estúpidos, creo que fueron estúpidos cuando los dejaron entrar. Pero a mí me ha ido mejor entre el electorado hispano que con ellos. Ustedes vieron mis índices de aprobación. Bueno, hay individuos que son tramposos, punto. Hemos tenido una excelente relación y se está fortaleciendo. ¿Por qué? Bueno, regresé. En mi primer gobierno no teníamos la guerra en Ucrania, no teníamos los problemas en el Oriente Medio por el 7 de octubre, no teníamos problemas con la inflación, no teníamos el bochornoso episodio de Afganistán. Sí, teníamos un plan para que nuestra gente saliera de forma digna y orgullosa, pero este fue el momento más embarazoso en la historia de nuestro país, lo que pasó en Afganistán. No hubiéramos tenido la guerra con Rusia y Ucrania, Irán estaba quebrado, había sanciones impuestas, pero ahora tenemos problemas con Irán, lo estamos encarando, quizás hasta lo más fácil. Tenemos que resolver el tema de una guerra que nunca debió haber comenzado. Eso lo vamos a resolver. Ya estamos atacando el problema de la inflación. Las cifras son muy positivas. No estamos dejando que otros países se sigan aprovechando de nuestro país como lo hicieron en los últimos 40 años.
Gracias. En cuanto a el anuncio de NVIDIA de producir semiconductores en el país, bueno, es uno de los anuncios más importantes porque NVIDIA, como saben, controla casi todo este sector, uno de los más importantes del mundo. Los semiconductores, microcircuitos, son los más grandes. Y la otra empresa grande anunció hace unas semanas una inversión sustancial. NVIDIA goza de mucho respeto. Este fue un anuncio que se anticipaba, pero no a esta magnitud. Y la razón por la que lo hicieron fue por el resultado electoral del 5 de noviembre y por el tema de los aranceles. Como he dicho, después de amor, Dios, relaciones, la prensa me llevó a decir que aranceles era una de las palabras más hermosas del diccionario. Bueno, ¿y qué pasa con la familia, con Dios, amor? Y dije, bueno, está bien. Entonces ahora es mi quinta palabra favorita. Pero NVIDIA es una de las empresas más avanzadas del mundo en este ramo. En cierto modo, controlan el mundo y van a invertir cientos de miles de millones de dólares. Y es un honor que hayan decidido hacerlo. Así que quiero agradecerle a Jensen y a toda la gente con la que hemos trabajado, gente muy brillante. Sin los aranceles no lo harían. ¿Habrá otras sanciones a Rusia luego del ataque más reciente? Ya hay sanciones a Rusia. Si recuerdan, Nord Stream 2, el oleoducto que iba a pasar por Europa, lo paramos ese proyecto. Paramos ese proyecto. Y cuando llegó Biden, él lo reactivó y dijo, no, hay que tener una buena relación con Rusia. Bueno, mira, nosotros le pusimos freno a ese proyecto y cuando llegó Biden de inmediato, él lo aprobó. Este proyecto es de un oleoducto muy controversial. Yo paré el proyecto, Biden lo aprobó. Y en cuanto a los aranceles para productos farmacéuticos, nosotros no producimos nuestras propias medicinas. Las mayores farmacéuticas están en Irlanda y en otros lugares, en China. Así que todo lo que había que hacer era imponer aranceles para que se movieran. Es inversamente proporcional. Mientras más altos son los aranceles, más pronto regresan. Será algo similar a lo que tenemos con los vehículos. Aranceles a los vehículos, al acero, al aluminio, y esto cae dentro de esa categoría. ¿Tiene algún porcentaje en mente o un cronograma? Sí, en el futuro cercano. Nosotros queremos producir nuestro propio acero, aluminio, medicinas, madera y otros rubros. Hemos tenido cifras sin precedentes, 7 billones de dólares desde que hice este anuncio hace como un mes y medio. Hemos logrado inversiones de 7 billones de dólares en el país. No teníamos nada comparable. Así que ahora tenemos las mayores inversiones que hayamos registrado después de solo 2 meses. Y esto va a continuar a niveles sin precedentes. Y hasta los mercados bursátiles lo están reflejando. Bueno, mucha gente no lo veía de esta manera. Hemos tenido el mayor repunte bursátil en la historia.
Sí, hay gente que no entendía el poder de nuestra economía, de la economía de nuestro país. ¿Quieres decir algo al respecto, Jetty? Sí, durante 40 años estuvimos perdiendo capacidad manufacturera, vimos un estancamiento en los salarios, tuvimos problemas con la industria farmacéutica, la producción de medicamentos infantiles, antibióticos, los medicamentos necesarios en casos de una guerra. El presidente quiere cambiar esto. Sí, esto causa cierta perturbación en los mercados, pero a la larga será un resultado positivo. Vamos a reinvertir y revitalizar la base industrial del país. Y los trabajadores automotrices y los distintos sindicatos nos han estado apoyando, algo que no se había dado con nuestro partido. Los demócratas han perdido terreno por sus políticas. Ellos luchan por políticas que solo son populares en el 5% de la población. Pero si usted ve, por ejemplo, hoy tenemos un equipo excelente de Ohio, los campeones, nos visitarán esta tarde. Si quiere estar un rato más con nosotros. Bueno, va a haber atletas impresionantes. Estos son atletas muy grandes, muy fornidos, pero es un gran honor recibirlos en la Casa Blanca como campeones. Así que le invito a que se quede con nosotros. Usted dijo ayer que iba a tomar una decisión sobre Irán en corto plazo. ¿Qué significa eso? ¿Un ataque a Irán? Irán quiere llegar a un acuerdo con nosotros, pero no saben cómo hacerlo. El sábado tuvimos una reunión con ellos. Tenemos otra reunión prevista el sábado que viene. Dije, es una pausa muy larga. Creo que están tratando de ganar tiempo, pero Irán tiene que renunciar a la idea de desarrollar un arma nuclear. No puede ser. No se puede seguir desarrollando armas nucleares. Creo que están tratando de ganar tiempo, porque se han acostumbrado a lidiar con gente estúpida en nuestro país. Nunca hubiéramos tenido el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamas, porque Irán estaba en la quiebra. Yo quiero que Irán sea una nación rica y próspera. La única cosa que pedimos es muy sencilla: no al desarrollo de un arma nuclear, pero tienen que actuar rápidamente, porque están muy cerca de ello. Si tuviéramos que actuar de manera más rigurosa, habrá que hacerlo, no solo por nosotros, sino por el mundo. Esta es gente radicalizada que no puede tener un arma nuclear. Potencialmente un ataque a instalaciones nucleares de Irán. Usted hablaba de deportar a El Salvador a potencialmente ciudadanos estadounidenses que hayan cometido crímenes. Si son criminales que golpean a ancianas con un bate de béisbol en la cabeza, si violan a una mujer de 87 años en Coney Island, sí, son tan malos como cualquier otro malhechor. No es una categoría especial, porque podemos lograr resultados trabajando con el presidente gastando menos dinero. Nosotros hemos tenido una gran cantidad de prisiones, algunas de ellas cárceles privadas. Él está haciendo un muy buen trabajo en este sentido. Pero si estamos hablando de criminales, yo no tengo problemas con eso. Estamos estudiando las leyes en este momento, Pam lo está haciendo. Yo estoy hablando de gente terrible, criminales ultraviolentos. Y
Cuando escuché de esto, hace años, cuando escuché que este tipo tenía una política de fronteras abiertas, dije, los criminales de todo el mundo los van a enviar a nuestro país, y fue lo que ocurrió. En el Congo vaciaron las cárceles, en Venezuela vaciaron las cárceles. ¿Y qué pasó? Bueno, ahora Venezuela tiene otros países. ¿Cuál es el otro problema que tienen? Bueno, se quedaron sin dinero porque les trancamos el mercado petrolero. Saben qué es lo que tienen que hacer. Hemos hablado con ellos, saben qué es lo que tienen que hacer, pero no tienen dinero. Venezuela está sin dinero. Irán se está quedando sin dinero. Y cuando era así, se portaba muy bien. Y luego Biden eliminó los aranceles secundarios y le dijimos a China, no pueden comprarle petróleo a Irán. Eso se lo dijimos al presidente Xi. Si ustedes hacen eso, no queremos que sigan haciendo negocios con Estados Unidos. Y los buques cisterna se retiraron de inmediato. Quisiera continuar conversando con Irán. ¿Piensa que están siendo productivos? Creo que Irán puede ser un gran país siempre y cuando no desarrollen armamento nuclear. Ayer usted mencionaba algunas excepciones específicas para ciertos productos a corto plazo. Algunas empresas, por ejemplo, están cambiando, están produciendo autopartes que tienen que hacerlas en Estados Unidos, las están haciendo en Canadá o México, pero necesitan tiempo. Mire, yo soy una persona muy flexible. No es que cambie de parecer, soy flexible. Bueno, a veces si uno se enfrenta a una pared, tiene que buscar la manera de pasar por los lados, por arriba o por debajo, pero recientemente hablaba con Tim Cook sobre esto. Yo no le quiero hacer daño a nadie, pero el resultado final será llegar a una posición de grandeza para nuestro país. Somos la mayor superpotencia económica mundial y podemos afianzarnos si actuamos inteligentemente. Si no, le haremos un gran daño a nuestro país. Durante los años de Biden, billones de dólares en comercio se fueron a China y él lo permitió. No podemos seguir tolerando eso. Yo no culpo al presidente Xi. Me cae bien, yo le caigo bien. ¿Alguna actualización sobre las conversaciones con China? Miren, yo no culpo a China, yo no culpo a Vietnam. Hoy hubo una reunión maravillosa. Están tratando de decir, bueno, ¿cómo podemos embaucar a Estados Unidos? Para eso se creó la Unión Europea. Ese era el objetivo. En la OTAN no estaban pagando sus cuentas. Pero logramos un aporte de casi 600.000 millones de dólares para la OTAN, porque solo 8 de 28 naciones estaban pagando sus cuotas. Y les dijimos, bueno, si no pagan, no los vamos a proteger. El secretario general lo decía. No podíamos conseguir que pagaran sus contribuciones porque Estados Unidos estaba pagando por todos. Bueno, nos estaban perjudicando en eso, en el comercio, pero van a tener que conversar y lo están tratando de hacer. Pero la Unión Europea se ha aprovechado terriblemente de nosotros. No compran nuestros productos agropecuarios o vehículos. Nosotros tenemos millones de sus vehículos. BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz. En Múnich no se ven vehículos Chevrolet. Yo se lo pregunté a Angela Merkel. Tenían una infiltración de millones de personas, de inmigrantes ilegales en Alemania. Ella lo legalizó. Le dije, ¿cuántos Chevrolet hay en Múnich o en Frankfurt? Ninguno, Donald, me dijo.
Tiene razón, pero nosotros tenemos millones y millones de vehículos europeos. Eso ha quedado atrás. Bueno, muchas gracias a todos.